guardería, hermano, sugiere siempre cuando vaya a empezar la predicación, ya sabe que hay que salir y empezarlos a trasladar a los niños a sus respectivas clases, ¿sí? Primera de Corintios 12, hermanos, versículo 31 al capítulo 13, versículo 13, y vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Pongamos atención a la lectura del texto. Dice así: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El tema, hermanos, que vamos a estar viendo hoy se llama el camino aún más excelente. Un camino aún más excelente. Padre, bendice tu palabra, Señor, en este día. Toda la honra, toda la gloria, Señor, todo el poder son para ti, Señor. Háblanos a través de la exposición de tu palabra. Bendice tu pueblo, Señor, y te pedimos que el Santo Espíritu de Dios tome el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Toma el control de mi boca, Señor, y dame sabiduría, Padre Celestial, para poder explicar, aplicar tu palabra, Señor, como tú has mandado, como tú la has revelado. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Algunos hermanos teólogos, algunos eruditos, hermanos, han llamado a este capítulo el himno del amor. La forma, hermanos, en cómo está escrita, la forma, hermanos, en las que el apóstol Pablo expresa, obviamente, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una de las descripciones más hermosas y más certeras acerca de lo que el amor es. En lo muy particular, en mi muy punto de vista, en mi muy opinión humilde, si queremos definir el amor, no necesitaríamos irnos a la gramática, correr a este texto, hermano, nos va a dar una definición a la vez amplia y a la vez concisa de lo que el amor es. Ahora, hermanos, Pablo no presenta sus sentimientos aquí. Pablo lo que presenta, hermanos, es la realidad sobrenatural, la procedencia de lo que el amor es. Hermanos, esta virtud tan grande, tan desconocida para el mundo, se nos fue presentado a nosotros, ejemplificada en Cristo Jesús. Si tú quieres definir el amor, tú puedes correr a Cristo y hacer un examen, y todas estas maravillosas virtudes las vas a encontrar en Cristo, cada una de ellas.
es una virtud que no se aprende con el paso del tiempo. Es una virtud que no se aprende mediante libros. Es una virtud, hermanos, que no se aprende mediante todas las herramientas humanas o la sabiduría humana que puedas intentar adquirir. Esta es una virtud que procede única y exclusivamente a través del Espíritu Santo. Pero esta carta, este pasaje del amor, lamentablemente, hermanos, este marco hermoso, esta hermosa pintura del amor se encuentra empañada, ensuciada cuando se romantiza, cuando se mezcla con ciertos pensamientos o con razonamientos humanos que distan mucho de su origen o de su propósito. Este capítulo es a la vez hermoso, pero a la vez es un mensaje fuerte. Y un mensaje, hermanos, como diríamos por ahí, es una cachetada con guante blanco. Es hermoso porque nos muestra la hermosura y la belleza del amor. Nos muestra las cualidades maravillosas del amor, lo que todos quisiéramos recibir en nuestra vida diaria. Pero a la vez, hermanos, es dura este versículo, a la vez es fuerte el contenido, porque a la congregación o a la audiencia a la que iba dirigido era una tremenda reprensión. Queridos hermanos, es como si alguien te dijera: eres una persona muy talentosa, pero déjame decirte todas aquellas cosas que todavía te faltan. Esta descripción del amor no es una descripción que le salió al apóstol Pablo porque estaba Pablo enamorado. Esta descripción del amor Pablo no la escribe porque se le ocurrió una serie de conceptos que le ayudarían a describir lo que es mejor el amor. Incluso este capítulo, hermanos, no es una desviación del tema de lo que Pablo ya ha venido hablando. Este texto jamás habla del amor en el área matrimonial, jamás habla del amor en el área familiar, de padre a hijo. No habla del amor, hermanos, en estas facetas de nuestra vida, sino que esta carta a la vez es hermosa por su descripción, pero es una gran reprensión porque era todo lo contrario a lo que los corintios estaban haciendo con relación a sus dones espirituales. Hermanos, esta descripción, hermanos, muestra todo aquello que los corintios no tenían. Recuerda usted que los corintios, hermanos, se jactaban de tener todos los dones. Pablo lo dice en el capítulo 1, que ellos habían sido enriquecidos en toda ciencia, en todo conocimiento, y que no tenían falta de ningún don. Los corintios estaban enriquecidos con habilidades, estaban enriquecidos con conocimiento, pero tenían la carencia más grande de todas las carencias. Tenían todas las virtudes, humanamente hablando, que pudieran resaltar la excelencia. Porque para ellos una persona excelente era la que podía hablar muy bien en público, que tenía una buena retórica, que tenía una buena exposición con sus palabras, personas con abundante conocimiento. E incluso para ellos una persona excelente era una persona que hablaba todas las lenguas conocidas, una persona que tenía los dones sobresalientes. Pero Pablo les dice: queridos hermanos, procuren los buenos dones. Es bueno que anhelen buenos dones, pero yo les voy a mostrar el camino más excelente. Hay un camino que ustedes se han perdido. En el rumbo de ese camino, ustedes se extraviaron por completo de ese camino, y ustedes están más interesados en las cosas que tienen como habilidades y posesiones que en lo que realmente el uso por el cual se dieron esos dones. Hermanos amados, los dones no se nos dieron para sobresaltarnos nosotros mismos, no se los dieron para que nosotros pudiéramos mostrar qué tan virtuosos somos. Los dones se dieron para que la iglesia pueda ser edificada. Y el cimiento, la base de esa edificación en la iglesia es el amor. La descripción más sencilla que la Biblia presenta, hermanos, o el tema general, hermanos, que vemos en la Biblia, es lo que dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 16. Dice: Dios es amor.
El amor de Dios es una de las manifestaciones más grandes, hermanos, del carácter divino. Dijo el apóstol Juan: y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En otro texto dice el apóstol Juan: si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres mentiroso, y el amor de Dios no está en ti. Es más fácil ser ortodoxo que amoroso. Es más fácil ser activo en la obra de la iglesia que ser amoroso. Pero hermanos, la característica suprema que Dios demanda de su pueblo, que es uno de los mandamientos principales, es el amor. El Señor Jesucristo dijo que toda la ley se resume en dos mandamientos importantes: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, pero a tu prójimo como a ti mismo. El amor es la base de todas las relaciones, es la base de nuestro ministerio, es la base, es el ingrediente que necesita tener el creyente en el ejercicio de sus dones. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Los corintios no estaban caminando en este amor. Eran egoístas, engreídos, obstinados, motivados por sí mismos. Se jactaban de lo que hacían y de lo que tenían. Promovían sus propios intereses y su propio bienestar. Y llegaron, hermanos, a lastimar, llegaron a afectar a otros de la misma congregación. Tanto que, como vimos la semana pasada, había creyentes que no se sentían parte del cuerpo de Cristo por no tener de esos dones sobresalientes. Incluso hace unos capítulos atrás, que fue lo que vimos en el tema de cuidar nuestra libertad, ellos estaban con el conocimiento muy amplio acerca de la idolatría, pero se sentaban a comer lo sacrificado a los ídolos, sin importarles si sus hermanos débiles se perdían o no se perdían. A lo cual Cristo, si usted recuerda, en esa ocasión, y vemos en 1 Corintios 8, dice el apóstol Pablo, que si nosotros hacemos que uno de esos pequeñitos que ha creído en Cristo se pierde, nosotros contra Cristo pecamos. Y Cristo también lo dijo: ay de aquel que haga tropezar a nuestros pequeñitos que creen en mí. Hermanos, la manera, la única, el ingrediente esencial necesario para poder llevar una vida cristiana efectiva y ser de bendición con los dones que Dios nos ha dado, hermanos, es este camino más excelente: el amor. En otras palabras, Pablo dice: en lugar de estar yéndose por este camino de la obstinación y pelearse por los dones más sobresalientes, déjenme mostrarles un mejor camino, un camino más excelente, perfecto, un camino que tiene realmente frutos, y que todo lo que ustedes hagan bajo este camino va a tener grandes y preciosos resultados. Pero también Pablo muestra que aquellos que han seguido trabajando y ejerciendo ministerio y su don en el camino, o en el camino contrario de la arrogancia, de la jactancia, de la vanagloria, Pablo les enseña que es un camino inútil, inservible. De nada le sirve a un hombre mantener o darle dinero a su mujer para comprar zapatos, maquillaje, si no la ama. De nada sirve. De nada sirve que una mujer pueda cocinar rutinariamente si verdaderamente ella no ama a su marido. El amor es la base de todo. Ahora, hermanos, al momento de preparar este sermón me di cuenta de algo, de que es un tema a la vez sencillo y a la vez amplio, y que sí vi algunos detalles que sí me gustaría tomar en cuenta, hermanos, explicarlos y tomar tiempo para ellos y no irme volando. Por lo cual, hermanos, este sermón lo vamos a ver en dos partes. Ahora, por la premura de que ya tenemos mucho tiempo estudiando Corintios, hermanos, ya no voy a dejar la siguiente parte para el otro domingo. Hoy en la tarde vamos a concluir este mismo tema. El día de hoy, hermanos, este sermón vamos a dividirlo en 3 puntos, que es lo que Pablo trata. En primer lugar, Pablo habla de la superioridad del amor. Pablo menciona, hermanos, que el amor es superior, en la base, es necesario, es vital, es preeminente para el movimiento de ejercer nuestros dones espirituales. En segundo lugar, hermanos, que es lo que vamos a ver hoy en la tarde, vamos a mirar, hermanos, la perfección
del amor, la excelencia del amor. El camino excelente lo vamos a ver ejemplificado. Vamos a ver qué es el amor en sentido positivo, el amor en sentido negativo y la razón de esta descripción del amor. Y por último, hermanos, vamos a terminar mirando la perpetuidad del amor. El amor nunca deja de ser. Entonces, hermanos, este sermón te ha dividido en 3 columnas: la superioridad del amor, la excelencia del amor y la perpetuidad del amor. El día de hoy, hermanos, por causa del tiempo, solamente vamos a mirar en primer lugar la superioridad del amor. Pablo les menciona a la iglesia de Corinto que el amor es superior a todos los dones por los cuales ellos estaban discutiendo. Si usted quiere ver del versículo 4 en delante, lo espero hoy a las 6 de la tarde. Miren lo que dice, hermanos. Vamos a empezar, capítulo 13, versículo 1 en delante. Vamos a ver en primer lugar la superioridad del amor. Dice versículo 1 al 3: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Lo que Pablo va a mencionar, hermanos, antes de enseñar de la superioridad del amor, es que va a mostrarles en primer lugar, hermanos, bajo este tema de la superioridad del amor, va a mostrarles que los dones son completamente inoperantes, infructíferos, si estos no van acompañados del amor. Por eso es necesario tener el amor al momento de ejercer estos dones. Pablo les va a enseñar la inoperancia de estos dones, y en segundo lugar, hermanos, les va a enseñar la causa de esta inoperancia. Les va a enseñar primeramente estos dones, por qué son infructíferos cuando carecen de amor, y después les va a enseñar cuáles son las razones por las cuales estos dones son infructíferos ante la falta del amor. Hermanos, Pablo habla de una serie de dones espirituales en este texto que, en lo que algunos opinan, algunos creen, estudiosos, son los dones por los cuales los corintios tenían más, digamos, afectación, más deseo o más anhelo. Eran aquellos dones sorprendentes o sofisticados, y Pablo va a tratar uno por uno para enseñarles que así pudiera Pablo tener, o así hubiera un creyente que tuviera todas las virtudes, este don lo tuviera potencializado al máximo, no sirve de nada. Note que Pablo va a repetir una y otra vez: nada me sirve, nada soy. Soy como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Y en primer lugar, hermanos, Pablo habla de la ineficacia, hablando de los dones, de la inoperancia de los dones. Número 1, habla de la ineficiencia o inoperancia del don de lenguas. Versículo 1 al 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hasta ahí. Pablo empieza primeramente hablando, hermanos, de el don de lenguas. Ahora, hermanos, escuche bien, por favor. El sentido o la forma gramatical en la que Pablo está hablando aquí o está escribiendo aquí se conoce como una figura literaria llamada hipérbole, una figura literaria hiperbólica. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole, hermanos, es una exageración para poder decir un argumento, hermano, o dar un argumento de manera que suene en algo como grande, grave. Por ejemplo, nuestras esposas son hiperbólicas. Mi amor, me has lastimado como tú no tienes una idea. Wow, hiperbólicas son, ¿verdad? Buzz Lightyear es hiperbólico al infinito. Esa es una hipérbole, una exageración. Por ejemplo, lo miramos en el Antiguo Testamento, cuando van los espías a reconocer la tierra y dicen: estos hombres eran gigantes hasta las nubes y nosotros éramos como langostas. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? ¿Eran langostas? ¿Estos hombres eran gigantes hasta las nubes? No, ellos están exagerando para hablar de la diferencia de tamaños. Pablo está usando una hipérbole y a la vez, hermanos, está utilizando un sentido de hipótesis, conocido en gramática como una apódosis. ¿Qué es esto? Un sí. La conjunción sí habla de un caso hipotético,
Note lo que dice Pablo: si yo hablase. Es decir, que Pablo no las habla, solamente está hablando en un sentido figurado, o en un sentido, más bien en un sentido hipotético, un caso hipotético. ¿Y dónde vemos la hipérbole? Si yo hablara lenguas humanas, ¿y qué más? Angélicas. La Biblia nos está diciendo que hay lenguas angelicales, hermanos. La Biblia jamás habla de que hay un idioma angelical, más que en este texto. Lo que Pablo está diciendo es esto: está usando este método hiperbólico para hacerles ver a los corintios que así Pablo pudiera tener la habilidad del don espiritual más sofisticada, más sobresaliente. Porque Pablo dice esto: aun si yo llegara a entender todos los idiomas del mundo y llegara incluso a hablar lenguas angelicales, pero no tengo amor, soy como un címbalo que suena y que retiñe. En otras palabras, hermanos, Pablo está llevando al máximo su analogía, está llevando al máximo, hermanos, su discurso para hacerles mirar a los corintios que ninguna virtud es tan sobresaliente sin la dependencia del amor. ¿Sí estamos entendiendo eso, hermanos? Pablo utiliza el término lenguas. Hermanos, la palabra lenguas en las escrituras nos remarca una y otra vez, hermanos, en una diversidad de idiomas. No habla, hermanos, de una glosolalía grande. Una glosolalía es lo que se usaba antes, hermanos, cuando una persona la drogaban o estaba en estado de ebriedad, que podría decir ciertas palabras que no tienen coherencia o no tienen una gramática. Eso es una glosolalía. Eso se usaba mucho, hermanos, en la antigüedad para las personas que tenían un éxtasis y las personas que se sometían a la adoración de dioses paganos. Hermanos, las lenguas no son una glosolalía de palabras, no son palabras que nadie entiende como hoy en día se enseña en el movimiento carismático. La palabra lenguas son diversidad de idiomas. Pablo dice: si yo tuviera todas las lenguas humanas, todos los idiomas conocidos y desconocidos. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Pero de ahí Pablo brinca un punto celestial y se va al extremo y dice: aunque yo tuviera todos los idiomas del mundo y aún tuviera un idioma exclusivo que le perteneciera a los ángeles, un idioma celestial. Ahora, hermanos, no hay un idioma celestial. La Biblia nos habla de un idioma angelical. Hermanos, muchos utilizan el texto que dice en 2 de Corintios 12, 2 al 4, que dice que Pablo oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Pero lo que Pablo está afirmando en este texto no es que oyó palabras desconocidas, sino que lo que Pablo escuchó ha sido prohibido para transmitir, que no le corresponde a él como hombre transmitirlo, más que eso que oyó sucedió en la presencia de Dios. Esas palabras inefables habla de aquellas cosas que Pablo no puede describir de manera humana. No que escuchó un lenguaje inentendible. De hecho, hermanos, en ningún otro texto de la escritura nos habla de lenguas angelicales. Cuando los ángeles Dios los enviaba como mensajeros, los envió a Lot, lo envió a Manoa, lo envió a Balaam, lo envió a María y José, lo envió a Elizabeth. Nunca hablaron un idioma que ellos no entendieron. Todos los ángeles que iban en forma de varones, cuando Jacob luchó con ese ángel, no hablaron en un idioma desconocido, sino les hablaron en un idioma conocido que pudieron entender. En este caso les hablaron hebreo o arameo, pero no hablaron un lenguaje que ellos no entendieran. Escúcheme bien, hermanos, ¿qué fin, qué propósito tendría el don de lengua o hablar, o que un ángel me hablara en una lengua desconocida para transmitirme un mensaje importante si no lo voy a entender? ¿Sí está entendiendo eso, hermanos? No serviría de nada el propósito de ese mensajero. Un intérprete, ¿para qué? Si puede hablarme en mi propio idioma. Hermanos, Pablo lo que está haciendo, hermanos, es mostrarle a la iglesia de Corintios que nadie puede gloriarse de tener un don como este, aún fuera más sofisticado, aún pudiera Dios haberle dado todo el conocimiento de los idiomas del mundo y poder entender todos los idiomas del mundo, aún predicar de maneras elocuentes, de maneras inteligentes. Dice Pablo: de nada sirve esto si no hay amor. Nada sirve.
si no hay amor. Vea lo que dice versículo 1: vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe. Es un sonido de un gong, un platillo que solamente suena monótonamente. Y que si ese sonido se hace prolongado, si ese sonido suena y suena y suena, no llega a ser algo gustoso, llega a ser incluso algo monótono, molesto. Es algo vacío, algo que no tiene sentido. Dice Pablo, es como golpear o como tocar un instrumento, nada más aventar el sonido. No tiene propósito, no tiene nada de armonía, no tiene melodía, no tiene nada. Solamente es un simple sonido que es vacío. Es un golpe. Lo que Pablo quiere mostrarnos, hermanos, es que el don de lenguas, para aquellos que estaban discutiendo por ese don, no era tan relevante como sí lo es el hacerlo con amor. Ahora, hermanos, aplicándolo a nuestra vida, quizá no hay don de lenguas. En nuestro tiempo, hermanos, nosotros tenemos el conocimiento, somos de la postura cesionista. Esos dones cesaron, cumplieron su propósito y ya cesaron. Pero, hermanos, si pudiera usted decir: pastor, yo soy muy buena evangelista, yo soy muy buena persona hablando en público, yo sí sé cómo hablarle a esta gente. De nada a usted le serviría ser una persona tan habilidosa en su lengua, tan habilidosa en su manera de enseñar o de hablar. Pastor, yo puedo enseñar mejor que cualquier otra persona pudiera enseñar. De nada le sirve poder tener todas esas habilidades y capacidades si no lo está haciendo con el punto necesario: el amor hacia esa congregación, el amor hacia sus alumnos, el amor hacia la iglesia local. Hay muchos maestros que están enseñando escuela dominical sin una pizca de amor por esos niños, solamente por decir que están haciendo algo. Pablo dice: ese don, ese ministerio, ese trabajo es inoperante, es infructífero, no es eficaz, no es efectivo. Es cumplir, es checar tarjeta, no tiene propósito. Hermanos amados, el ministerio de trabajar con gente es involucrarnos en la vida de la gente. Es el amar a las personas, es el amar a esos niños, es el amar a esa congregación. Estos corintios no amaban la congregación, no querían que la iglesia fuera edificada. Ellos querían mostrar que hablaban, ellos querían mostrarse sofisticados. Hermanos, tristemente hoy en día en los púlpitos también hay demasiados pastores que solamente derrochan conocimiento del púlpito, pero no hay ninguna intención por su congregación. Son tan lejanos de la congregación, no conocen a la congregación, no se involucran con la congregación, no hablan con la congregación, no aconsejan a la congregación. Simplemente son como un empleado que va a checar tarjeta, cumple un horario laboral, se retiran y no los vuelves a ver hasta que vuelve a ser el día de laboral semanal. Hermanos, es un trato completamente impersonal. Pero Cristo no nos enseñó así. Me encanta lo que dice la Biblia: cuando Cristo se sentaba a enseñar, tomaba tiempo para enseñarles. Y cuando no entendían los discípulos, les volvió a explicar. Un maestro paciente. La pregunta es, hermanos, su ministerio, ¿cómo lo está ejecutando usted? ¿Cómo lo está llevando? ¿Cómo estás trabajando en él? Ahora vemos el siguiente don, hermanos, versículo 2: y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios. Está hablando del siguiente don. Pablo habla ya no solo de la inoperancia del don de lengua, sino la inoperancia del don de profecía. Estos eran aquellos que transmitían el mensaje de parte de Dios. Eran aquellos que hablaban los misterios del evangelio, aquellas cosas que no habían sido reveladas antes, pero que ahora serían reveladas. Pablo dice que de nada le sirve a un hombre tener toda la profecía y entender todos los misterios si no tiene amor. Hermanos, de nada nos sirve hablar del evangelio, predicar la palabra de Dios a nosotros, predicadores, pastores, maestros. De nada nos sirve exponer la palabra de Dios si no hay ninguna manifestación de amor por esa gente. Así pudiera ser el hombre más dotado, los títulos más largos en la pared, tener 20 doctorados y 20 carreras universitarias. De nada le sirve a ese predicador hacer un buen estudio profundo si realmente no está interesado en que esa iglesia aprenda y crezca. Me gusta, hermanos, lo que dice
el apóstol Pablo, aunque amándolos más, yo sea amado menos. Hermanos, la predicación de la palabra de Dios tiene también que ir acompañada de amor. Miren lo que dice el libro de Hechos 20. Miren el ejemplo del apóstol Pablo, hermanos. Hechos capítulo número 20. Hermanos, cuando Pablo predicaba, no lo hacía monótonamente, no lo hacía porque tenía que hacerlo. Pablo lo hacía con amor a la gente, se involucraba con esa gente. Mira lo que dice Hechos 20, versículo número 18 y 19. Pablo manda llamar a la gente de Mileto y los reúne para despedirse de ellos. Pablo ya no los va a volver a ver. Pablo va a zarpar. Dice el versículo 18: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. ¿Cómo lo sirvió, hermanos? Con toda humildad. ¿Y con qué? Con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas. Wow. Más adelante el apóstol Pablo menciona, hermanos, que él, versículo número 26, dice: por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pablo mismo dice claramente: yo nunca renuncié a dejarles la palabra, nunca dejé de ser fiel con ustedes, y cuando les enseñé la palabra lo hice con muchas lágrimas. Estaba interesado en su vida, estaba dolido por su vida. Me dolía su caminar, me dolía que no aprendieran, me dolía cuando la oveja se desviaba. Pablo habla de un ministerio de predicación con lágrimas. Cristo hizo esto. Cuando Cristo anduvo en la tierra, hermanos, mire lo que dice Lucas 19. Mire el clamor del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 19, versículo 41. Esta es la base de todos nuestros ministerios, hermanos. Es el amor a nuestros hermanos. Mire lo que dice Lucas 19, 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo, hermanos? Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo dice: yo anduve entre ustedes, oh, cuántas veces no quise juntarles a ustedes como la gallina a sus polluelos, pero no quisisteis. ¿Y qué hizo Cristo cuando subió a ese lugar? Dice que Él lloró sobre esa ciudad. Alguien conocido como el profeta llorón por sus múltiples lágrimas, Jeremías. Hermanos, Jeremías no lloraba por él mismo, por su propio dolor. Jeremías lloraba y se dolía por la condición de la nación de Israel. Hermanos, Jeremías se lamentó, y claro que mejor libro para ver, hermanos, a un hombre derramar su corazón por un pueblo que el libro de Lamentaciones. Jeremías, hermanos, lloró por el castigo que él tuvo que profetizar contra la nación de Israel. Lloró, hermanos, por ver cómo ellos se iban a ir sitiados a cautiverio. Incluso a Jeremías le tocó mirar esa escena. Jeremías 8 dice, ahí lo demás escuche, dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón se desfallece en mí, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Oh, si mi cabeza hiciera aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Hermanos, ninguno de estos siervos que hemos visto aquí predicó sin el amor. Estaban entregados al pueblo al cual le hablaban. Por eso dice Pablo: aunque tuviera toda la profecía y conociera todos los misterios,
pero no tengo amor, nada soy. Pastores no deberían de estar pastoreando si no aman ese pueblo, con todo y sus deficiencias, con todo y sus problemas, con todo y sus luchas. Esto no es una profesión, hermanos. Esto no es una carrera. Esto es una vocación. Aquí va tu corazón. La historia de David Livingstone me deja más que impactado. Se adentró a los lugares desconocidos para esa época, en las selvas, en los pueblos de África. Y al final, cuando él muere, los nativos le extraen el corazón. Y ellos decían: este cuerpo lo van a regresar a Estados Unidos, regrésenlo, pero su corazón aquí se quedó, porque su corazón era africano. Y lo enterraron bajo un árbol. ¿Cómo está nuestro corazón con la gente? Cuando sirves en esa área, cuando trabajas con esos niños, cuando trabajas en sirviendo a tus hermanos en algún otro ministerio, ¿cómo está tu corazón con ellos? ¿Los amas? ¿Quieres que aprendan? ¿Quieres que crezcan? ¿Quieres verlos bendecidos? ¿O solo es un simple relleno por hacer? Porque no hay de otro. Hermanos, estos hombres se dieron por su pueblo. Moisés: Señor, tu pueblo es un pueblo sí de dura cerviz, pero Señor, por amor a tu nombre, no los consumas. ¿Por qué van a decir las gentes que tú los sacaste para matarlos? No, Señor, en ninguna manera esto pase. Me conmovió tanto, hermanos, esta parte, sobre todo. El Señor habló tanto a mi corazón que por eso les mandé ese mensaje el viernes. Y dije: un momento, hermano, la manera de mostrar el amor a la iglesia, a veces no puedes estar con todos a la vez, pero sí puedes orar por ellos, intercediendo. Y eso dijo Samuel: lejos sea de mí que yo pegue contra Jehová, dejando de rogar por ustedes, antes bien los instruiré en el camino bueno y recto. Hacer predicación tiene que ir con amor, si no, no sirve. Pablo no solamente habla de ineficacia del don de lenguas, ineficacia del conocimiento, la ineficacia del don del conocimiento, de la ciencia. Dijo Pablo, no vamos a ir ya por tiempo, dice: y si tuviera toda la ciencia. La palabra ciencia, hermanos, habla de la capacidad de conocer todas las cosas, tanto los misterios de Dios como todas las cosas seculares, un intelecto desarrollado. Recuerda que hay un texto, hermanos, en la Biblia, en 1 Corintios 8, que dice: sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si vamos a 1 Corintios 8, y los que estuvieron en ese sermón ese día se van a acordar, Pablo no está diciendo que es malo tener conocimiento. Hay muchos neófitos dicen: no, es que no hay que tener conocimiento. Esos que estudian mucho, el amor envanece, el conocimiento, el amor edifica. No. Ese no me está dando, ese versículo no es para decir que está mal que alguien sea estudioso de la palabra o que alguien sea conocedor. Lo que Pablo está diciendo, si lees el contexto, dice: con relación a los ídolos, sabemos nosotros que tenemos conocimiento, hablando de ese tema. Pero el conocimiento envanece y el amor edifica. ¿Por qué Pablo le dice eso a los corintios? Porque los corintios tenían conocimiento acerca de los ídolos. Sí, un ídolo no es nada del mundo, ellos lo sabían. Sí, los ídolos son más que hechos de manos, ellos lo sabían. Pero como su conocimiento era más importante que el amor, se sentaban a comer y a comprar de los sacrificados los ídolos. Y la gente de débil conciencia, ya dijimos que el de débil conciencia no es alguien inmaduro, es alguien escrupuloso. Aquellas personas de débil conciencia los veían comer de los sacrificados los ídolos, a pesar de que ya sabían y ya tenían conocimiento. Y dice Pablo que muchos de ellos estaban siendo de tropiezo para esos hermanos. Por eso Pablo dice: el conocimiento envanece, de nada me sirve saber las cosas si no tengo amor por mis hermanos. ¿De qué te sirve conocer lo que es pecado si al final vas a practicar lo que es incorrecto? Y muchos hermanos van a ir tropezando detrás de ti, sobre todo los nuevos creyentes, por ese conocimiento que no sirve. Porque conocimiento sin práctica es solamente cerebro lleno.
Hermanos, ¿de qué nos sirve conocer nosotros la Biblia? Aquellos que estudian la Biblia, gloria a Dios, que me da gozo que usted sepa la Biblia, pero ¿qué le sirve saber la Biblia si no la aplica? ¿De qué le sirve conocer la Biblia? ¿De qué le sirve saber que Dios dice que amémonos los unos a los otros si eso se le va a entrar por aquí y le va a salir por acá? De nada sirve. A eso es a lo que Pablo se refiere. Un conocimiento que solamente infla el cerebro, pero que no practica nada. Estos creyentes tenían una capacidad muy grande de entender las cosas de Dios, los misterios de Dios, conocían puntualmente pasajes de la Escritura, pero dice Pablo, ¿de qué te sirve si a la hora de exponer tu don no amas a tu hermano, que es la parte básica de la fe, que es la base de los mandamientos? El escritor Paul Tripp, en su libro Llamamiento Peligroso para pastores, dice: estoy convencido de que la crisis de la cultura pastoral muchas veces comienza en la clase del seminario, comienza con un manejo de la palabra de Dios que se basa en la información y que es distante e impersonal. Comienza con pastores que en sus años de seminario llegaron a estar bastante cómodos manteniendo la palabra de Dios distante de sus propios corazones. Comienza con los cerebros que llegan a ser más importantes que los corazones. Comienza con las calificaciones de los exámenes que son más importantes que el carácter. El problema con todas estas cosas es que son sutiles y engañosas. Esta es una viva representación de lo que eran los corintios, hombres con grandes cerebros, corazones huecos. Hermanos que se jactan: no, yo sé mucha Biblia, no, a mí no me engañan tan fácilmente. Pero es un hombre pendenciero, es un hombre peleonero, es un hombre arrogante, es un hombre soberbio, es un hombre inmaduro, es un hombre contencioso, es un hombre divisor, es un hombre que mete chismes entre otros. Hermanos, yo pregunto, ¿y dónde está el camino más excelente? Y ese conocimiento del cual él se ha jactado tener, ¿qué hace con él? ¿De veras ese conocimiento ha impactado tu corazón? ¿De veras ese conocimiento ha tocado los nervios más sensibles de tu alma? Porque la dureza, la arrogancia y la soberbia con la que caminan y con la que viven, pareciera ver que ese sermón, ese mensaje, ese estudio, ese conocimiento solamente les ha salido de la cabeza, le aconsejan al mundo entero, pero sus corazones jamás han sido afectados. Esta iglesia tenía todos los conocimientos, toda la ciencia, pero no tenía amor. Pablo después habla y dice: y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara todos los montes, pero no tengo amor, de nada sirve. El don de la fe, hermanos, no era aquel que dice: por el nombre de Jesús yo te pido que hagas esto y lo tiene que hacer. No, eso no es el don de la fe. El don de la fe, hermanos, era bajo la sumisión de la voluntad de Dios. Era una persona que no claudica, una persona que tiene una fe firme, que no titubea, que no tiene dos pensamientos. Primero dice que tiene fe y luego mañana cambia de opinión. Es un hombre firme en lo que cree. Ese es el don de la fe. Pero ellos tomaron, hermanos, había entre los creyentes, entre los judíos, un proverbio que se hizo hablando de que, como dijo Jesucristo, si ustedes tienen una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Pues para ustedes no será nada imposible. Por eso dice Pablo, y se acuerda de esa anécdota. Pablo dice: aún tuviera toda la fe, como Cristo dijo, de tal manera que pudiera mover una montaña completa. Volvemos a la hipérbole. Pablo sigue exagerando un poco, pero mencionar que así tuviera la fe más desarrollada de todas, pero no tiene amor, esa fe no sirve de nada. Los charlatanes de ahora afirman hacer milagros, pero cuando estos no se producen, especialmente en el área de la sanidad, achacan el fracaso al que estaba enfermo, porque es que el enfermo no tenía fe, es que la iglesia no tenía fe, es que ustedes no tenían fe. Esos son los charlatanes. Ellos dicen que tienen el don de la fe, pero no pueden mover un dedo con esa fe, porque la fe no funciona así. Pero la fe que Pablo habla es aquella que lleva al creyente a confiar en su Señor en cualquier circunstancia,
cree en su voluntad, no titubea, no claudica. Esa fe se fortalece. Esa fe no viene gratis, se fortalece, se trabaja, se cultiva al momento de cada vez caminar con Cristo. Y yo puedo ver este ejemplo de fe no solo en la vida de Cristo, la veo en la vida de Jorge Müller. Toda su vida Jorge Müller parecía que cuando oraba abría los reinos de los cielos y bajaba lo que él pedía. Pero no era el capricho de George Müller, es que George Müller confiaba en el poder y en la suficiencia de Dios. Ahora, cuando tú lees ese libro, te vas a dar cuenta que Jorge Müller nunca hizo nada que no fuera la voluntad de Dios. Ahí es donde la fe se puede ver con más evidencia. Si Jorge Müller hubiera hecho algo en su propia voluntad, no hubiéramos visto esa misma fe. Amados hermanos, dice Cristo: de que nada te sirve decir que tienes tanta fe. Oh, pastor, yo tengo mucha fe en mi Dios. Yo sé que Dios puede hacer grandes cosas. Yo sé que Dios puede sanar a ese enfermo. Pero ¿de qué le sirve a usted decirle a su hermano: voy a orar por ti, voy a orar para que Dios te sane? Vas a ver que Dios te va a sanar, si no tienes amor por ese enfermo. Miren, hermanos, decirle a un creyente: estoy orando por ti, se ha convertido en lo mismo que decir buenos días. A veces decimos buenos días no porque sintamos el deseo de darle un buen día a la gente. Le decimos buenos días por educación o porque pues pasé por ahí y no tenía más que decir. Buenos días, pero no siento el deseo de desearle un buen día. Y muchas veces el decir estoy orando por ti, hermano, es lo mismo que un buen día. Hermano, estamos orando por su petición. Hipócrita, ni siquiera oras por ti. Cuando tú estás orando por alguien con esa fe, tú estás derramando lágrimas por él, tú estás intercediendo por él, tú estás rogando por él. Jesucristo se lo dijo a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Imagínate, Cristo oró por sus discípulos con fe. Señor, te ruego por estos pequeñitos que tú me diste, guárdalos. Esa es una oración, hermanos, de fe por tus hermanos. Santiago dice: la oración de fe salvará a un enfermo, y si tuviere pecados le serán perdonados. Pero dice: si alguien está enfermo, llame a los ancianos y oren por él. Es un trato personal. Cuando estás delante de Dios, estás pensando en el bienestar de ese hermano. Estás orando con fe: Señor, bendícelo, tú puedes hacerlo, tú puedes sacar a este enfermo adelante, tú puedes sacar a esta mujer adelante, a mi esposa, a mis hijos. Pero muchas veces, hermanos, decimos tener fe, pero no oramos con amor por esa gente. Lo hacemos solamente como un ritual. Miércoles venimos, oramos: Señor, voy a orar por la petición de fulana porque pues me tocó. Pero no hay deseo de que Dios obre en ella. No hay dolor cuando se apartan. Nos importa poco. De nada sirve tener don de fe si no hay amor. Y por último, Pablo habla de otro don, que es el don de dar. Y si tuviera, vamos a 1 Corintios, hermanos, por favor, versículo capítulo número 3. El último don que Pablo menciona. 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué, hermanos? Aún si tuviera todos los bienes del mundo para regalártelos, aún si diera mi propio cuerpo como un mártir, pero no tengo amor, nada soy. Pablo habla de la ineficacia del don de dar. ¿Sabe que muchos vemos el dar como una caridad, como darle una moneda a un limonero, una despensa abierta, porque tengo para darla? Que una leche, ahí está, tengo para darte. Pero no hacen esto mismo los inconversos, los ricos, que dan obras de caridad a niños, a ciertos sistemas, ciertas organizaciones. Muchos lo hacen así, dan caridad. Hermanos, los políticos dan caridad, pero ¿cuál es el fin? ¿Ayudar a esos que están enfermos, al desamparado? No, que ellos se vean bien, que ellos se vean generosos. Pablo dice: si yo repartiera todos mis bienes. Esto habla de, la palabra repartir habla de cantidades pequeñas, un programa sistemático que a lo largo del plazo llega a alcanzarle a dar a una persona todo lo que posee. Alguien que va dando, al grado que
que llega uno a quedarse sin nada. ¿Qué no hizo esto Ananías y Zafira? Que no quisieron dar todo lo que tenían de herencia, pero dijeron, no, pero sí me quiero quedar con una parte. ¿Qué es lo que buscaban Ananías y Zafira? Que dijeran, Ananías y Zafira también dieron, pero se guardaron una parte. Se querían mostrar a la gente diciendo, dimos toda nuestra herencia, pero ellos en su corazón sabían que aquí había una parte. ¿Qué hizo el Señor con ellos? ¿Cómo acabaron ellos? No llevaban amor. Pablo dice, aun si yo fuera mártir, aun si mi cuerpo llegara al grado de ser mártir, aun como Pedro le dijo a Cristo, te seguiré a donde quiera que vayas, pero si no tengo amor, de nada. Pablo le dijo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aun si usted dijera, Señor, soy dispuesto a dar mi cuerpo por amor a usted, pero realmente no hay amor por Cristo, no somos ni capaces de dar nuestro tiempo. Los domingos nos cuesta tanto trabajo venir a la iglesia. Ahora imagínense dar nuestro cuerpo en martirio. Si darle al Señor el diezmo nos pesa tanto, ahora dar mi cuerpo en martirio. Pero vuelvo a repetirlo, Pablo lleva esta exageración para mencionar la superioridad del amor contra cualquier don. Y concluyo con esto. ¿Cuál fue la causa de esta inoperancia? ¿Por qué los creyentes de Corinto no tenían amor? 3 cosas: orgullo, egoísmo y jactancia. La jactancia es aquello por lo cual una persona se gloría, o lo que conocemos como vanagloria. Orgullo, porque era más importante cómo se veían ellos que cómo ayudaban a los demás. Egoísmo, porque se preocupaban por su propia apariencia y sus propios bienes. Y jactancia, porque eso les traería aplausos, eso les traería a ellos virtudes. Mírame a mí, tengo todos los dones. ¿Qué acaso mucha gente no busca servir al Señor por estos 3 puntos? Por orgullo, por egoísmo, por jactancia. ¿Qué acaso gente no busca los aplausos del hombre? Estamos deseosos de aplausos. Estamos tan necesitados de aplausos que el día que no me los dan, me enojo. Estamos tan necesitados de reconocimiento que el día que nadie reconoce lo que hago por los demás, me quejo. Si realmente hiciéramos nuestro trabajo por amor, ni siquiera nos quejaríamos. ¿Por qué, pastor? Porque es lo que vamos a ver en la tarde. El amor no busca lo suyo. ¿Por qué me voy a enojar? Porque la gente no resalta lo que hago por ellos. Pero cuando yo me enojo, yo estoy diciendo es que nadie me quiere agradecer a mí, nadie quiere ver mi trabajo. Eso se llama egoísmo y a la vez vanagloria, porque no quiere nadie decir que gracias a ti Él ha recibido. Hermanos, este es el camino más excelente. Si queremos agradar al Señor, tenemos que caminar en este camino más excelente. Hoy en la tarde vamos a concluir con la excelencia del amor y esa perpetuidad del amor. Puestos de pie, vamos a orar. Hasta este punto, hasta este momento, hasta esta primera parte, ¿cómo ha desarrollado sus dones?